Hoy nos acompaña para nuestra entrevista en estudio Carlos Gutiérrez, una persona sorda. Estaremos conversando con él sobre las dificultades de acceso a la televisión que enfrentan las personas sordas justamente, y recuerde que usted puede aportar su opinión sobre el tema en nuestra página de Facebook Nexos Canal 15. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y bienvenido a Nexos. Carlos, ¿cuál es la situación actual del acceso de las personas sordas a la televisión? ¿Qué tanto pueden ustedes ver los contenidos que se transmiten a través de la tele? Bueno, en realidad en este momento hay grandes dificultades con respecto al acceso a la información. No hay servicio de interpretación, tampoco el de subtítulos en los programas de televisión. ¿Nos podría contar de algunos ejemplos de situaciones en las que se pone más en evidencia esa necesidad que ustedes tienen de también poder acceder a los noticieros, a los debates y demás? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más simbólicos, por alguna manera decirlo? Hay dos situaciones en las cuales podemos verlo. En los debates, como usted bien lo mencionó, los candidatos políticos se presentan en televisión y podemos ver que no hay el servicio de interpretación, ni tampoco subtítulos. O si presentan los subtítulos, no hay relación de ellos en cuanto a las conversaciones que se están llevando a cabo. Además, cuando hay asuntos, decretos presidenciales, la comisión de emergencias, el paso de un huracán, alguna noticia importante, cuando el presidente lleva a su intérprete, los camarógrafos no toman en cuenta el recurso humano que hay en ese momento. No se dan cuenta, es el presidente, es una situación importante, deberían de presentar en ese momento el recurso. En el caso de los debates, por ejemplo, se ha hecho en varias ocasiones, en varios procesos electorales, la comunidad sorda ha pedido que estos servicios existan. ¿Qué acciones ha tomado la comunidad sorda? En realidad sí hemos realizado acciones. La comunidad sorda muchas veces ha enviado cartas a las diferentes televisoras, además correos electrónicos, nos hemos comunicado por redes sociales, por Facebook, y les pedimos que por favor incluyan el servicio de interpretación para que la comunidad sorda pueda también tener acceso a esa información y que también tengamos el derecho de proponer. Pero bueno, no nos han escuchado, no nos han puesto atención. Y es importante, Carlos, también mencionarle a la gente que existe legislación en Costa Rica que habla del derecho de las personas sordas a tener interpretación en lengua de señas en la televisión. Aquí tengo algunos ejemplares de la ley 7600, que son en el capítulo sexto, acceso a la información y comunicación, en los artículos 117, 177 y 178 menciona este tema, y también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ratificada en Costa Rica, como la ley 86-61 también lo menciona, en su artículo 9 de accesibilidad y en su artículo 21 de libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. ¿Por qué ha costado tanto que, a pesar de que en varias legislaciones nacionales se habla del derecho de las personas sordas a tenerles con la tele, y esto aún no se cumple? Bueno, todavía sabemos que existen las leyes, sin embargo, nos ven a nosotros como ciudadanos de segunda categoría. No nos prestan atención. Nosotros necesitamos que ellos entiendan que deben poner atención a nuestras necesidades, que también necesitamos el apoyo del gobierno para que el gobierno pueda exigirles a ellos que nos atiendan en nuestras necesidades en cuanto al acceso a la información. Y por ejemplo, bueno, conversábamos antes de empezar la entrevista fuera de cámaras que la comunidad sorda también ha interpuesto recursos legales para exigir este derecho. ¿Cuáles son algunas de esas acciones que han tomado? Sí, así es. La comunidad sorda ha sentido una grave violación a sus derechos, al derecho a la información, al derecho a la comunicación, en los debates, en los partidos políticos, en otras situaciones. Imaginémonos, por ejemplo, las personas oyentes y las personas sordas ante el televisor. La persona oyente recibe toda la información, puede recibir y tener su opinión. Sin embargo, las personas sordas no lo hacemos de esa manera. Necesitamos estar en que haya justicia para nosotros, y nosotros interpusimos un recurso de amparo ante la Sala Cuarta pidiendo el acceso a la información y a la comunicación. Muchas personas y en diferentes provincias presentaron un recurso para pedir esta atención.
Desde 2009 se anunció el 15 de diciembre de 2017 como la fecha y el día histórico en el que Costa Rica hará su transición de la televisión analógica a la digital. Pero ¿qué impacto tendrá este cambio tecnológico en la realidad del incumplimiento del derecho de las personas sordas de acceder a los contenidos televisivos en igualdad de condiciones que el resto de la población? Estoy conversando con Carlos Guti sobre este tema en el programa Sobre la Mesa. Esta semana se analizó la ley de la LESCO como lengua materna de la población sorda. Si usted ingresa a la página de Facebook de este programa, de Sobre la Mesa UCR, encuentra los horarios. Ambos programas de Canal UCR dedicando nuestras ediciones de la semana a la población sorda. Y conversábamos, Carlos, en la primera parte de esta entrevista sobre algunas acciones legales que ha tomado la comunidad sorda exigiendo que las televisoras de Costa Rica tengan LESCO en su programación. ¿Qué ha ocurrido cuando ustedes han interpuesto sus recursos de amparo? Bueno, nosotros nos unimos para este recurso de amparo ante la Sala Cuarta y solicitamos que nos respeten, que respeten nuestros derechos del acceso a la información y a la comunicación, igual que cualquier otra persona, personas oyentes y personas sordas teniendo el mismo derecho a tener intérprete LESCO o a los subtítulos. Sí, y por parte de las televisoras, ¿qué ha dicho la sala? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál ha sido la disposición ante estos recursos de amparo? Bueno, la Sala Cuarta pudo analizar los magistrados pudieron analizar este recurso y en ese momento tal vez no le dieron tanta atención, pero hubo 3 magistrados que sí nos dieron todo el apoyo y que entendieron la situación de las personas sordas, que eran necesidades que debían ser cubiertas, el acceso a la información y a la comunicación. Los que no han entendido esto, el problema es que no están en los zapatos de las personas sordas y entonces no entienden la situación. Para ellos, qué sé yo, ellos votaron como que lo dejaron ahí porque no se pusieron en los zapatos de las personas sordas. Yo considero que si algún día, no sé, se les puede proponer un reto a ellos que se queden sin hablar y sin escuchar, que vayan a los diferentes servicios, a las tiendas, a las instituciones, para ver cómo se van a sentir y cómo van a reaccionar, cómo van a llamar la atención de las personas. Allí se van a dar cuenta de la verdadera necesidad del derecho a la comunicación y a la información de las personas sordas. Y en el caso de las televisoras, de las empresas, cuando ustedes han comunicado con ellos y por ejemplo en el caso de los debates, cuando estamos en proceso electoral, la información para las personas sordas como votantes, como ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica, ¿cuál ha sido la respuesta ante la carencia de esta interpretación en lengua de señas? Bueno, lo primero que hicimos nosotros como comunidad sorda es que al ver que no existe el acceso, hicimos una carta formal. De manera diplomática, en ese momento solicitamos el servicio de una manera correcta, ¿verdad? Que solicitábamos el servicio de interpretación y el tamaño del recuadro, que tiene que ser de un tamaño normal, natural, donde nosotros no tengamos que esforzarnos tanto. Lo hicimos de esa manera, pero ellos no nos escucharon. Enviamos varias cartas, pero nos ignoraron. Entonces, fue cuando hicimos el recurso y lo presentamos. En aquel momento se les quiso exigir a ellos o se les dijo que debían responder a esta necesidad, pero todavía hace falta voluntad. Lo que hace falta es voluntad y actitud, no sé, como sensibilización sobre los derechos de las personas sordas. Bueno, de repente ellos dicen, bueno, me están obligando, entonces voy a hacerlo, y sin embargo no lo hacen, qué sé yo. Hay que pensar que son los derechos de las personas sordas, pero esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Bueno, acá en Canal UCR, por ejemplo, bueno, tenemos toda nuestra programación propia con lengua de señas, pero también algunos de los argumentos de estas otras empresas privadas o otros canales de televisión que cuentan con escasas interpretaciones en algunos noticieros de la mañana, o tal vez que también les han respondido que tienen la opción de closed caption, ¿verdad?, para algunos debates. ¿Por qué estas dos opciones con las que responden algunas de estas empresas no se está solventando ese derecho al acceso a la información que ustedes tienen? Bueno, de acuerdo a mi opinión,
yo considero que este programa Nexos es un modelo. Es un modelo para que los otros programas de televisión y otras televisoras puedan ver qué es lo que deben hacer, el tamaño del recuadro, cuál debe ser, el que deben usar, que la información debe ser clara para que haya accesibilidad. Esto me gustaría que las otras empresas emulen las acciones del canal UCR y que tengan la voluntad para hacerlo. Mucha gente dice, ¿por qué no usan el closed caption las personas sordas? ¿Por qué esa no es una opción, verdad? Inclusive las personas oyentes, algunas veces que está activado en el televisor, es bastante confuso, ¿verdad? La opción de lenguaje que trae para que uno lea. Entonces, también explicarle a la gente por qué no basta solo con esta opción. Bueno, dentro de la comunidad sorda hay diversidad, ¿verdad? Como en cualquier población, hay necesidades diferentes. Hay personas sordas que prefieren el intérprete lesco en un recuadro y que la información le va a quedar clara por medio de la interpretación lesco. Hay personas sordas que prefieren los subtítulos y, bueno, por ejemplo, hay personas oyentes que se les dificulta también entender y pueden tratar de leer los subtítulos. No obstante, por ejemplo, cuando hay una familia oyente y allí hay una persona sorda, pues se entienden muy bien y ya están acostumbrados a utilizar quizás los subtítulos, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, lo importante es que haya igualdad, que haya equidad en el acceso a la comunicación y a la información. Las personas sordas no tenemos que estar pidiendo favores. Mira, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué fue lo que dijeron ahí? ¿Cuál es la información? Nosotros somos siempre los últimos en darnos cuenta de todo, cuando ya las personas oyentes tienen toda la información. Por esta razón es que nosotros llamamos democracia. Es que cada uno puede escoger la forma que prefiera, ya sea por subtítulos o intérprete. La mayoría de los sordos preferimos el intérprete lesco. Es más rico que el mensaje llega por medio de la lengua de señas, nos llega muchísimo más claro. Así es, pues le agradecemos a Carlos todos los aportes que nos ha dado en este tema y de cara ya al proceso electoral del 2018, de cara a la transición a la televisión digital y todos los cambios tecnológicos que eso va a traer, así que es importantísimo que también nosotros tengamos esta información.